La noche estaba llena de secretos, y Agatha Marlowe casi podía saborear la tensión en el aire mientras entraba en la tranquilidad de la calle Maple, y a veces Dariada, debajo de las pulidas fachadas de las casas, y el susurro de los árboles. Algo oscuro había sido puesto en movimiento. En el corazón de la aldea, una vida se había roto, una acogida, y un hombre al que se le había fidelizado la vida, por sus elecciones. En el borde sur del pueblo tranquilo, donde los campos dorados ondulaban bajo el sol, y se encontraban con un carril estrecho y sinuoso, flanqueado por flores silvestres, que se balanceaban como susurros, reposaba un aeródromo olvidado, poco más que una franja cubierta de hierba, delimitada por postes de madera desgastados por el clima, aunque modesto y a menudo pasado por alto, tenía un encanto peculiar, suficiente para atraer a vagabundos y observadores con gusto por lo desconocido. Era temprano en la tarde cuando la detective Agatha Marple, vestida con su chaqueta de tweed y zapatos prácticos, llegó con un plan simple en mente: dibujar el establo en ruinas que se cernía cerca del borde de la pista de aterrizaje. Su envejecida madera se hundía bajo años de viento y memoria, pero el destino, como siempre, tenía otras intenciones. El cielo era un azul prístino, el sol lanzando largas sombras y la brisa susurraba secretos a través de la hierba alta, cuando los ojos de Agatha fueron arrastrados hacia arriba por la mirada colectiva de un pequeño grupo de aldeanos reunidos cerca del hangar. Un biplano plateado cortaba el aire con gracia, sus alas capturaban la luz del sol en deslumbrantes destellos. Con una inmersión suave, aterrizó sobre la pista. Sus ruedas rebotaron antes de asentarse, mientras el motor ronroneó, y luego cayó en silencio. Desde la cabina, descendió un hombre con un toque sin esfuerzo. Larry Stokes, un nombre empapado en rumores y encanto, un piloto conocido por sus aventuras imprudentes, y un carisma irresistible que se aferraba a él como el aroma del peligro. Agatha lo observó de cerca, notando cómo se comportaba como si perteneciera más al cielo que a la tierra bajo sus pies. Su sonrisa era encantadora, pero calculada. Pero no fue solo Larry quien llamó la atención. De pie, ligeramente separada, estaba Rose Whitlock, viuda del difunto Henry Whitlock. Su presencia era tranquila, pero penetrante. Llevaba un vestido de verano crema, y un sombrero de ala ancha que sombreaba su rostro del sol, pero no del sospecha. Su agarre en el bolso era solo un tono demasiado apretado, su postura, un aliento demasiado rígido, como si se estuviera preparando para algo que solo ella sabía que vendría. Agatha, siempre observadora, captó los hilos invisibles de tensión colgados entre los dos. Larry vio a Rose, sonrió débilmente, pero no se acercó. Eligió mezclarse con la multitud, aunque sus ojos escaneaban cada rostro como si buscara un fantasma. Luego vino Albert Winfield, el gerente afable del aeródromo, señalando animadamente, mientras llevaba la atención de Larry hacia otro avión que se preparaba en el extremo más lejano. Agatha no pudo oír las palabras, pero el rostro de Winfield era un retrato de emociones conflictivas, excitación, mezclada con algo más oscuro. El aire zumbaba con sonidos mundanos, el chirrido de un Skylark, el zumbido de motores distantes, la charla ociosa, pero debajo de todo, Agatha lo sintió esa corriente sutil e inquebrantable de inquietud. Algo no dicho se demoraba, en el espacio entre gestos y miradas. Entonces, surgió una nueva figura, un hombre robusto, con un abrigo de tweed arrugado, caminando enérgicamente desde un cobertizo cercano. Su expresión, atrapada entre la irritación y el temor, en su mano, un maletín metálico, agarrado con la fuerza reservada para cosas de valor inmenso, o peligro inmenso. Los ojos afilados de Agatha
lo siguieron mientras se dirigía hacia Larry, quien ahora se inclinaba casualmente contra el fuselaje del avión. El maletín fue empujado a las manos de Larry con urgencia. Aunque el intercambio fue silencioso, el lenguaje de sus cuerpos era atronador. El comportamiento tranquilo de Larry se rompió por un instante, revelando un vistazo de inquietud, incluso de desafío. Los gestos del hombre robusto eran agudos, frenéticos, impulsados por algo que parecía miedo. Tras una pausa breve, Larry arrebató el maletín y lo metió en la bodega del avión. Sus movimientos eran agudos, poco característicos. El hombre robusto se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra, pero la tensión que dejó era lo suficientemente espesa como para saborearla. Agatha entrecerró los ojos debajo del borde de su sombrero. Su lápiz se congeló sobre la página aún intacta de su cuaderno, sabiendo, sin lugar a dudas, que algo más que rutas de vuelo y espectáculos aéreos se desarrollaba ante ella, algo oculto, pulsando justo debajo de la superficie, listo para romper con la siguiente grieta sutil en la fachada. El sol de la tarde derramaba luz dorada sobre el aeródromo rural, pintando sombras largas y delgadas que bailaban a lo largo de la hierba, como espectadores silenciosos de una función que ya había comenzado. Una suave brisa susurraba a través de los setos, llevando consigo el débil aroma del combustible de aviación, y algo más grande, una ansiedad que se aferraba a los bordes de las cosas, como el rocío. Había Tamarpel, psiquea del hogar de lo camino de grava, su mano enguantada descansaba delicadamente en el mango de su sombrilla. Su postura era la de una perfecta quietud, pero sus ojos, su paso trabrada, se volvió hacia Tembol. Larry Stokes, el piloto siempre carismático, con reputación de audaz teatralidad, y miraba nerviosamente. El movimiento de sus ojos traicionaba una paranoia inquieta, como si temiera que alguien hubiese visto más de lo que debía. Aviata permaneció inmóvil, mirándolo sin parecer hacerlo, señalando el momento exacto en que su arrogancia vaciló. A pocos pasos, Albert Wingfield, el dueño afable del aeródromo, cuya risa en auge normalmente se llevaba por el viento como un reloj, miraba a Larry con una sonrisa que hoy se sentía extrañamente hueca. Sus hombros estaban rígidos, y aunque su voz conservaba su calor habitual, había una grieta en su superficie, un temblor que no podía disfrazar. Cuando Larry hizo un gesto sutil hacia el avión y el maletín recién cargado, Albert dejó caer su máscara jovial por un breve instante. Solo un parpadeo de inquietud. Una pausa demasiado larga, una sonrisa demasiado apretada, pero Agatha lo notó, como una araña, sintiendo el temblor de un hilo lejano. Su primo resistente e impecable, no era un hombre fácilmente perturbado, pero algo en ese maletín, o más probablemente, el misterioso extraño que lo trajo antes, había alterado su compostura. En cuestión de minutos, el combustible se completó, el motor tosió, y cobró vida. Su gruñido mecánico cortó la cálida quietud del campo. Larry subió a la cabina con su estilo habitual, saludando a la multitud con su facilidad performativa. Los aldeanos, tras haber presenciado su momento de espectáculo, comenzaron a alejarse. Sus voces eran bajas, llenas de chismes ociosos y curiosidad persistente. Pero Agatha no se movió, su mirada permanecía fija en Larry, mientras ajustaba sus diales, y luego escaneaba el campo por última vez. Por un momento, aunque breve, sus ojos encontraron a Rose Whitlock de pie junto al borde de la puerta, con un vestido de lino pálido que revoloteaba como un fantasma contra la brisa. Sus miradas se cruzaron, y se sostuvieron. No fue una mirada casual ni accidental, estaba cargada de un peso tácito. La cara de Rose, normalmente tan compuesta, se volvió muy ligeramente, y ella dejó caer la mirada,
aferrando su bolso con una tensión de nudillos blancos, como si intentara suprimir una verdad que amenazaba con derramarse. El momento pasó como una sombra sobre el agua, fugaz, casi invisible, pero no para Agatha. Debajo de la apariencia de estar preocupada con los pliegues de su falda, había absorbido cada matiz. Con un retumbar, el avión se levantó de la hierba, trepando bruscamente hacia el cielo y virando hacia el este, desapareciendo más allá de la línea de los árboles. El aeródromo quedó en silencio una vez más. El sonido del motor se desvaneció, hasta que incluso los pájaros se atrevieron a cantar nuevamente. Agatha exhaló lentamente y ajustó sus guantes, pero sus pensamientos giraban como ruedas atrapadas en grava. Nadie había dicho nada abiertamente sospechoso, no colgaban acusaciones directas en el aire. Y sin embargo, había algo, una fractura en el ritmo del día, una nota agria en lo que debería haber sido una tarde ordinaria. Ese sentimiento la acompañó hasta la noche, cuando se sentó en la modesta sala de estar de su primo, un espacio lleno del consolador desorden de muebles que no combinaban, y el débil aroma a tabaco y madera vieja. La puesta de sol pintaba patrones de encaje a través de las cortinas. Agatha agitó una cucharada de miel en su té, mientras Albert se lanzaba a una divagación familiar sobre las próximas renovaciones del aeródromo. El mundo exterior se sentía tranquilo, engañosa y peligrosamente tranquilo, pero esa frágil calma fue destrozada por un repentino y urgente golpe en la puerta. Toc, toc, toc. Albert frunció el ceño, dejó su pipa a un lado y se levantó para responder. Agatha se detuvo a mitad del sorbo, alerta. Desde el umbral llegó el murmullo apresurado de la voz de un hombre, Frick-Tick, sin aliento baja. Entonces Albert regresó a la habitación, su tez rojiza agotada hasta un tono pálido. Ha habido un accidente, dijo, con una voz delgada y atónita. El avión de Stokes, justo más allá de los campos. Agatha dejó su taza de té con cuidadosa precisión. ¿Está vivo?, preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Sí, vivo, respondió Albert, ya en movimiento hacia el perchero de su abrigo. Han enviado ayuda, pero será mejor que vayamos. Y cuando salieron al aire fresco de la tarde, los delicados hilos de sospechas que Agatha había estado hilando comenzaron a tejerse en algo más oscuro, algo que insinuaba que los eventos del día eran solo el prólogo de un misterio mucho más profundo, que aún no se había desplegado. La caminata hasta el lugar del accidente, aunque a solo unos minutos a través de senderos estrechos tras los setos, se extendió como una procesión silenciosa, bajo el peso de una tensión tácita. Cada paso se amortiguaba en la tierra húmeda. El paso de Albert era repentino, desigual, golpeando los titulares de ámbar del sol descendente. Agatha, siempre perceptiva, observó cómo sus anchos hombros parecían colapsar hacia adentro. Sus manos se movían inquietas en los bolsillos de su abrigo, una traición inconsciente de la tormenta que se gestaba en su interior. Cuando llegaron, el campo ya estaba en desorden. Los restos del pequeño avión estaban grabados en el suelo blando como una herida recién abierta. Un anillo suelto de aldeanos contenía la respiración, murmurando en racimos silenciosos. Dos agentes de uniforme azul marino se movían con precisión alrededor de la escena, sus movimientos comedidos, como si temieran perturbar algo frágil bajo la superficie. El avión era un desastre contorsionado, nariz enterrada en la tierra, hélice doblada grotescamente como una cinta rota, y un ala aplastada contra un poste de la cerca, semiarrancada por el borde inclinado del campo. Larry Stokes, el niño dorado de la aviación local, estaba sentado aturdido cerca, con una mano presionada en su sien. Su chaqueta de vuelo estaba rayada con tierra, y su legendaria arrogancia reducida a una mirada vidriosa vacía. Albert se movió rápidamente hacia los oficiales, su voz baja y recortada al iniciar una conversación tensa. Agatha,
manteniéndose en la periferia, estudió la escena con un enfoque casi quirúrgico. Sus ojos escanearon el fuselaje retorcido, la hierba alterada por pies en pánico, algunas pertenencias esparcidas, pero lo más importante faltaba: el maletín metálico, aquel que Larry había cargado con tanto esmero esa misma mañana, desaparecido. Su ausencia era estruendosa, incluso en medio del caos. Retrocediendo unos pasos, Agatha dejó que los susurros de la multitud la envolvieran como una niebla. Siempre exhibiéndose, murmuró un agricultor de barba gris, se iba a pasar de listo algún día. Otra voz, de mujer, se quebró en el aire como vidrio roto, pero sin advertencia, ni siquiera un chirrido del motor. Simplemente cayó como una piedra. Un hombre más joven, harina en su delantal, añadió. Vi a ese Milligan marcharse hacia la estación justo después. Ni siquiera miró hacia atrás, un poco extraño, ¿no creen? Agatha no dijo nada, pero cada palabra se enredaba en sus instintos, confirmando esa inquietud familiar detrás de su expresión compuesta. Su mirada volvió a Larry, ahora apoyado en el costado del coche policial, hablando con un oficial en un tono recortado y demasiado cuidadoso. Sus ojos se movían una y otra vez hacia los restos, como si esperara algo, o a alguien, que surgiera de entre ellos. No estaba simplemente sacudido, no, tenía miedo, verdadero miedo. Su postura lo gritaba. Era la de un hombre acorralado, no la de alguien recuperándose de un accidente. Cuando la luz empezó a suavizarse al anochecer, Agatha se acercó con una gracia deliberada, permitiendo que el oficial terminara antes de intervenir. Su manera era cálida, pero precisa. Señor Stokes, comenzó, con voz ligera pero intencionada, no creo que hayamos sido presentados formalmente. Soy la señorita Marrell, Agatha Marrell. Larry asintió apenas, su mirada apenas sostenía la suya. Señorita Marrell, repitió, monótono, como si dijera un nombre que ya deseaba olvidar. Un placer, estoy seguro. Tuvo suerte, comentó ella, con tono ligeramente irónico. Pudo haber terminado mucho peor, aunque imagino que su avión no estaría de acuerdo. Larry soltó un aliento seco. Un mal intento de risa. No tengo idea de lo que salió mal, murmuró, mirando de nuevo por encima del hombro, los ojos inquietos, pero Agatha no fue engañada. Ya podía ver las costuras desmoronarse alrededor de ese hombre. Las piezas no encajaban por una falla mecánica, sino por miedo, y un secreto que intentaba desesperadamente mantener enterrado entre los restos. La mirada de Larry seguía fija en el borde lejano del campo, como si buscara respuestas entre los pastos ondulantes. La súbita falla del motor aún resonaba en su mente. Simplemente se detuvo, supongo, murmuró, con voz tensa pero extrañamente vacía, como si ni él mismo creyera del todo sus palabras. Agatha inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos agudos captaban cada cambio sutil en su postura. Una observación inusual, para que un piloto experimentado no tenga nada que decir, comentó suavemente, su tono mezcla de curiosidad y precisión. Sin advertencia, ningún ruido extraño, simplemente, nada. Los ojos de Larry parpadearon, brevemente, luego asintió. Sus palabras llegaron rápidamente, como si quisiera expulsar la explicación lo más rápido posible. Simplemente sucedió. Detrás de ellos, Albert Wingfield, siempre el que llena cualquier silencio con su fuerte presencia, dio un paso adelante con una muestra de vigor exagerado, aclarándose la garganta con una tos teatral. Diría que tienes la suerte de estar de pie aquí, Larry, dijo con alegría forzada, pero su tono jovial vaciló bajo el peso del momento. Los aviones son cosas temperamentales. Después de todo, la mirada de Agatha se trasladó a su primo, notando el débil brillo de transpiración que le brillaba en la frente.
a pesar del aire fresco de la tarde, y como su compostura habitual parecía deshilacharse en los bordes. Sí, estoy segura, respondió uniformemente, aunque su voz tenía una ligera tensión, como si la situación exigiera más que solo garantías educadas. Aunque no es todos los días que uno ve un avión simplemente caerse del cielo. Albert se movió torpemente sobre sus pies, sus ojos se lanzaron alrededor de los restos, como si buscaran una excusa para alejarse de la conversación. Se aclaró la garganta nuevamente, esta vez con más propósito. Bueno, supongo que es mejor dejar que las autoridades lo resuelvan, dijo, su tono ahora recortado, traicionando su inquietud. No hay sentido en especular todavía. Luego, con un cambio abrupto de tema, preguntó, ¿y el paquete Ágata? Fue recuperado de los restos. Ahí estaba, una vacilación momentánea. La cara de Albert se congeló, el parpadeo más breve de pánico cruzó sus rasgos, antes de que enluciera una sonrisa apretada y mecánica en su rostro. Estoy seguro de que aparecerá, dijo. Sus palabras eran rígidas, y sus ojos evitaban cuidadosamente los de ella. No vale la pena preocuparnos ahora. Agatha lo estudió durante un momento más, sintiendo la mentira colgando en el aire como un regusto agrio. Sus instintos le gritaban que había más en esto de lo que se veía a simple vista, pero por ahora, lo dejó pasar. Volvió su atención a Larry, quien había dado un paso atrás, con el cuerpo vuelto hacia el campo, como si anhelara desaparecer en las sombras alargadas del crepúsculo. Miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron brevemente, y luego se apartaron con rapidez. Ese contacto fugaz fue revelador. La expresión en su rostro no era la de un hombre desorientado por un accidente extraño, sino la de alguien que había visto y entendido mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Agatha sintió un revuelo de intriga, un pulso de sospecha, que profundizó el silencio entre ellos. Interesante, pensó para sí misma, presionando los labios en una línea delgada y contemplativa. Con eso, se despidió y se volvió para irse, sus pasos livianos sobre la tierra suave, mientras regresaba hacia el pueblo. El camino a casa era familiar, el aire fresco de la noche, destinado a refrescar, pero su mente estaba lejos de estar a gusto. La ausencia del maletín, el extraño comportamiento de Larry, la desconcertante jovialidad de Albert, nada de eso se sumaba, pero algo le roía por dentro, un rompecabezas justo fuera de su alcance. El truco, ella lo sabía, era dejar que las piezas se asentaran antes de intentar encajarlas. Mientras aceleraba el paso, el suave brillo de la farola que se avecinaba la llamó hacia la calidez del hogar, pero las preguntas aún se aferraban a ella como la luz que se desvanecía. A la mañana siguiente, el accidente en el aeródromo ya había cobrado vida propia. Murmullos tranquilos de especulación zumbaban por las mesas del desayuno, y la oficina de correos vio una afluencia de cartas, cada una relatando el drama con diversos grados de sensacionalismo. Sin embargo, fue la falta de una explicación oficial, y el silencio conspicuo de ciertas personas clave, lo que agitó aún más la curiosidad de Agatha. Decidida a indagar más a fondo, se dirigió, bajo la apariencia de preocupación amistosa, a los brazos del ferrocarril, la pequeña posada en las afueras del pueblo donde Larry se había refugiado. Las persianas peladas del edificio y el letrero ligeramente torcido le prestaban un aire de misterio tranquilo, su impresión que se profundizó cuando la señora Carter, la casera, la condujo al comedor. Larry estaba sentado en una mesa del rincón, su mirada distante, mientras revolvía una taza de café. Levantó la vista al notar su presencia, manejando una sonrisa débil, casi tensa. Señorita Marple, dijo, su voz plana, su postura rígida mientras se levantaba apenas para saludarla. No esperaba compañía tan temprano.
Agatha ofreció una sonrisa propia, no demasiado cálida, pero perfectamente educada. Buenos días, señor Stokes. Espero no estar entrometiéndome, respondió, con un tono ligero y conversacional. Pensé en pasar a ver cómo estaba. Los eventos de ayer deben haber sido bastante impactantes. Larry dudó un momento, su mirada parpadeó hacia la ventana, como si buscara un escape en la vista más allá. Luego asintió lentamente. Estoy bien, considerando todo, dijo. Su voz traicionaba solo un leve rastro de tensión, solo un poco sacudido. Agatha se sentó frente a él, alisando la tela de su falda con una mano practicada. Me alegra escuchar eso, dijo. Chiunada lodar el día mocamor el día mail, la sibori, simcliso cuando uno escapa sin un rasguño. Los labios de Larry se presionaron en una línea delgada, y por un breve segundo, Agatha captó el más leve apretón alrededor de su mandíbula. Sí, respondió, con la voz más dura ahora, supongo que tuve suerte. Agatha se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada inquebrantable. Me atrevería a decir que no fue suerte, dijo suavemente, sus palabras colgando entre ellos con peso, mientras Agatha bebía la taza de té humeante que la señora Carter había colocado cuidadosamente ante ella. Observó a Larry con una intensidad tranquila. Era un hombre bien versado en el arte de ocultar su inquietud, pero su ligera tensión traicionaba el peso del incidente del día anterior. Su mirada era lejana, sus dedos seguían el borde de la copa, como si tratara de anclarse al presente. Agatha volvió a colocar su taza en el platillo, sus dedos rozando la fina porcelana con lentitud deliberada. Debió haber sabido que algo andaba mal antes de despegar. Señor Stokes, dijo, su voz constante pero penetrante. Un piloto experimentado como usted seguramente notó un zumbido extraño, una vibración en el motor, quizás. La expresión de Larry vaciló, pero solo un instante, antes de que su fachada de acero regresara. No, respondió secamente incómodo. Todo estaba bien, supongo que fue solo una de esas cosas. Agatha se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se entrecerraron muy sutilmente, y sin embargo, no pude evitar notar su conversación con el señor Milligan, antes del vuelo. Algo sobre un maletín, le importaría explicarlo. El aire se volvió espeso, un silencio cargado llenó el espacio entre ellos. El agarre de Larry se apretó sobre la taza de café, sus nudillos se volvieron blancos antes de murmurar rápidamente. El choque fue mecánico, nada más. Agatha dejó pasar un instante de silencio, permitió que su aire interrogativo hablara por sí solo. Luego dijo, con una sonrisa apenas perceptible, curioso, ¿no le parece? Se levantó con gracia y se dirigió hacia la puerta. Cada uno de sus movimientos era la imagen de la serenidad, pero su mente estaba muy lejos de estar tranquila. Había más en esta historia. Estaba segura. Las respuestas evasivas de Larry solo profundizaron sus sospechas. El choque podría haber sido mecánico, pero el contexto de lo repentino, lo inexplicado, no encajaba. Al salir a la suave luz de la mañana, miró por encima del hombro, hacia ese rincón donde las piezas comenzaban a encajar lentamente, con sus manos enguantadas dobladas delicadamente en su regazo. Agatha observó a Larry con atención, notando cada movimiento sutil, cada leve contracción en su comportamiento. Su mirada, aunque fija, parecía muy lejos, y el silencio entre ellos se extendía, cargado de palabras tácitas. Larry alcanzó el azúcar, sus dedos casi temblando mientras sacaba una cucharada para su café. El tintineo de la cuchara contra la porcelana resonó a través de la habitación. Pausa sutil. El aire entre ellos se sentía lleno de tensión, como si algo estuviera construyéndose justo debajo de la superficie, algo que él trataba desesperadamente de mantener escondido. Agatha esperó, su expresión neutral,
pero su mente trabajaba horas extras, analizando cada parpadeo de emoción que podía atrapar en sus ojos. Inflexión leve permitió que el silencio se demorara un momento más, antes de romperlo finalmente. Su voz atravesando la tranquilidad como una corriente gentil pero insistente. Gracias por el chat, señor Stokes, dijo, con un tono agradable pero con una nitidez subyacente. Me alegra ver que se está recuperando. Mientras se ponía de pie, recogiendo sus guantes con elegantes deliberaciones, sintió el peso de sus ojos siguiéndola. Pausa significativa. El menor indicio de una sonrisa tiró de sus labios mientras se giraba para irse. Una sonrisa que era más un triunfo tranquilo que una cortesía. Con firmeza, había reunido las piezas su evasividad, la mano temblorosa, la negación rápida, y ahora lo sabía. El maletín no solo faltaba, sino que estaba oculto, escondido, en tono bajo y enfático, y Larry Stokes estaba en el corazón de todo, haciendo todo lo posible para evitar que algo alcanzara la luz del día. Cuando Agatha entró en la cálida luz del sol afuera, la tranquilidad de Maple Street la envolvió. Tono suave, los adoquines brillaban suavemente bajo la luz que se desvanecía, tilidos y brillantes como un lienzo recién pintado. Las majestuosas casas georgianas se mantenían como testigos silenciosos del drama que se desarrollaba, sus fachadas no tocadas por el tiempo. Con aprecio una sensación de serenidad colgaba en el aire, rota solo por los débiles sonidos del jardín en el número 17, donde estaba en marcha una fiesta. Agatha se movió hacia la puerta de hierro forjado, sus pasos silenciados contra el camino de grava. La escena que tenía ante ella era pintoresca: mesas organizadas con paños, un fino servicio de té plateado que brillaba al sol, y mujeres en vestidos pastel, cuya risa se mezclaba con el suave tintineo de la porcelana. Aroma imaginario. La lavanda y las rosas se alineaban en los bordes del jardín. Su fragancia, pesada y dulce, se mezclaba con el delicado aroma del té, y Earl Grey recién preparado. Cambio de tono. Sin embargo, debajo del encanto exterior de la reunión, Agatha podía sentir una corriente subterránea de tensión, tirando en los bordes de la escena. Sus ojos afilados rápidamente encontraron a Rose Whitlock, apartada de los invitados, con un vaso de limonada en la mano. Descriptivo, Rose era el epítome de la elegancia. Su vestido rosa pálido fluía como una suave ola de seda, su cabello oscuro, adornado con perlas, pero había algo apagado, algo quebradizo en su postura, en la sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señorita Marple. La voz de Rose atravesó el jardín, y ligera pero tensa, como una campana sonando bajo presión. ¡Qué sorpresa verle! No esperaba su visita hoy. Agatha sonrió, su expresión cálida pero inquisitiva, mientras se acercaba. Espero no estar entrometiéndome, dijo con suavidad pero con intención. Estaba pasando por aquí y pensé en hacer una visita. La sonrisa de Rose se afiló, una delgada variedad de cortesía que apenas disimulaba lo que debía estar oculto. Admito que no tengo mucho tiempo de sobra, dijo. Estoy interpretando a la anfitriona. Como puede ver. Agatha miró a los invitados. Sus ojos se movieron de uno a otro, cuidadosamente seleccionados, notando la tensión sutil en sus movimientos, la forma en que se agrupaban en círculos estrechos, como si evitaran el escrutinio. Una encantadora reunión, comentó, su tono más fuerte pero agudo con la observación. Impresionante lo que ha logrado, especialmente en este momento tan delicado. Pausa breve. Había algo hueco en todo ello, algo que no coincidía con el encanto de su sonrisa. Los labios de Agatha se curvaron en una leve sonrisa. Una mirada de conocimiento brillaba en sus ojos. Las distracciones pueden ser bastante útiles, dijo suavemente, su voz como un hilo delicado que tiraba de algo tácito.
Especialmente después de toda esa emoción de ayer. Confío en que se haya recuperado de aquella terrible experiencia. Inflexión sutil. La frente de Rose se sacudió apenas, la máscara de compostura se agrietó por un instante. La terrible experiencia, repitió, su tono frío pero bordeado de algo más agudo. Sí, el accidente, aclaró Agatha, su voz gentil pero firme. Una cosa aterradora, y tan cerca del pueblo, además. Cambio de energía. La sonrisa de Rose vaciló. Agatha podía sentirlo. El cambio en el aire. El ligero temblor en la compostura de la anfitriona. Fue un momento breve. Una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Pensó que tal vez se habría inquietado. La mano de Rose se agitó con desdén. Pero su voz tenía un filo ligeramente frágil. Oh, Larry y sus acrobacias. Continuó con una indiferencia forzada. Siempre ha tenido un don para la teatralidad. Agatha no respondió de inmediato. Silencio medido, dejó que las palabras colgaran en el aire, mientras inclinaba la cabeza, estudiando a Rose con una intensidad tranquila. De hecho, dijo tras una pausa, su voz más ligera, pero aún así, debió haber sido bastante alarmante. Teniendo en cuenta su historia. Impacto emocional. Al mencionar historia, la sonrisa de Rose vaciló, la rigidez alrededor de su boca se volvió más pronunciada. Nuestra historia, repitió Rose, su voz fría pero con una grieta, como si aquella palabra hubiera desenterrado algo que preferiría no revivir. Usted y el señor Stokes, dijo Agatha con ligereza, sus palabras deslizándose como una sonda suave, empujando un poco más. Tensión. Los ojos de Rose se estrecharon, sus labios se presionaron en una línea delgada. Esa época, dijo bruscamente, cortando a Agatha, fue hace mucho tiempo. Su voz era firme, definitiva, pero debajo de los bordes duros, Agatha podía sentir algo más profundo. Un dolor agudo y oculto. Un eco de algo sin resolver. No tengo interés en Larry Stokes, agregó Rose, cerrando la conversación con una nota final. Agatha, siempre la observadora perceptiva, sabía que no debía presionar más. Tono neutral. En su lugar, dejó pasar el momento, dándole a Rose el espacio que ansiaba. Bueno, dijo Agatha con una leve sonrisa. Me imagino que debe sentirse aliviada de haber seguido adelante. La respuesta de Rose fue corta, cortante, y sin más ceremonia. Su atención se desvió hacia un invitado cercano que preguntaba por el té. Agatha dio un paso atrás, permitiendo que la conversación girara a su alrededor. Sus ojos nunca cesaron su tranquila observación. Suspenso. La fiesta continuaba con su encanto cuidadosamente curado. Los invitados se dedicaban a una charla educada, mientras Agatha tomaba nota de cada detalle. Los movimientos forzados de Rose, las sonrisas tensas que no llegaban a sus ojos, la forma en que la conversación se sentía como una delicada cáscara sobre algo mucho más frágil. Mientras alcanzaba un sándwich de pepino del buffet, sus oídos captaron un fragmento de conversación que la hizo detenerse. Intriga. Una de las invitadas de Rose, una mujer joven con un vestido de color amarillo limón, hablaba en tono bajo a su compañera. ¿Escuchaste lo que pasó en la posada la otra noche?, preguntó, su voz llena de intriga. Rose y ese piloto, ¿cómo se llama?, tuvieron una pelea bastante fuerte. Silencio cargado de presagio. Todos en el salón lo escucharon. El compañero levantó una ceja. ¿Larry Stokes?, preguntó. La mujer asintió, su voz cayó aún más abajo. Creo que algo sobre el dinero. Fue bastante la escena. La mano de Agatha se calmó, sus dedos descansando ligeramente en el plato. Ella no reaccionó hacia afuera, pero por dentro, las piezas comenzaron a hacer clic juntas, encajando perfectamente en su lugar como un rompecabezas.
revelando lentamente su imagen. Ella guardó la información para más tarde, su mente ya volcando las implicaciones. Por ahora, permaneció sin pretensiones, vigilante y paciente. La verdad, como siempre, se revelaría en el tiempo. La luz temprana de la mañana arrojó largas sombras a través del sitio de los restos. La débil calidad de la escena les daba a los restos carbonizados del biplano una misteriosa presencia. El metal retorcido y las alas rotas eran un testimonio del choque. Sin embargo, los ojos de Agatha no se sintieron atraídos por la destrucción obvia. En cambio, se movieron metódicamente sobre la escena, señalando los detalles que otros podrían haberse perdido. El motor yacía torcido y ennegrecido, un ala arrugada como papel desechado, y la cabina, una ruina de vidrio destrozado y controles doblados. Pero allí, en el borde del campo, había algo más revelador, impresiones débiles en la tierra, marcas que sugerían que algo pesado había sido arrastrado lejos de los restos. Ella se agachó, su mano enguantada cepilló suavemente la tierra perturbada. Su mente ya había reunido el escenario. Las marcas se alejaban de los restos, desapareciendo en la línea de árboles. De pie alisó la parte delantera de su falda, y miró hacia el agente, que estaba distraído, absorto en un cigarrillo. Satisfecha de que no sería interrumpida, Agatha siguió el camino. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo fuera de lugar, algo que no debería haber estado allí. Entre la maleza, atrapada en las raíces de un viejo roble, había un solo guante de cuero. Agatha se inclinó para recogerlo, dándole la vuelta en sus manos, su ceja fruncida. El guante estaba usado, pero aún flexible, y había un débil rastro de aceite manchado en la palma. Había visto este guante antes, solo el día anterior, cuando Milligan le había entregado el caso metálico. La repentina aparición del guante aquí, lejos del lugar del accidente, fue reveladora. Alguien había estado aquí, alguien había venido por el caso, y había estado tratando de cubrir sus huellas. Las piezas estaban cayendo en su lugar, alguien había escondido el caso, y no fue un accidente. Agatha se puso de pie, sus pensamientos ya corrían por delante, una tranquila sensación de certeza se asignaba sobre ella. El juego había cambiado, y la verdad se acercaba cada vez más a la superficie. El caso había desaparecido incluso antes de que las autoridades llegaran, y aunque el caso en sí mismo seguía siendo difícil de alcanzar, el guante era una pista que conducía más profundamente en el bosque. Agatha se quedó quieta por un momento, sus ojos persistiendo en el cuero desgastado, antes de deslizarlo cuidadosamente en su bolso. Una leve sonrisa tocó las esquinas de sus labios, mientras enderezaba su sombrero. La satisfacción del descubrimiento calentaba su pecho. Los restos, con su metal retorcido y vidrio roto, no habían proporcionado respuestas fáciles, pero esta pista, un guante apresurado, había cambiado todo. Alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que el caso se retirara, y en su prisa, habían dejado un sendero que no se había cubierto adecuadamente. Esta supervisión fue reveladora. Agatha se alejó del lugar del accidente, su mente ya corriendo por delante, tramando sus próximos pasos. Su reputación de desenterrar verdades enterradas a menudo, comenzaba en los lugares más sin pretensiones, como la tienda del pueblo, una tienda modesta y desgastada con un mostrador suave por décadas de codos inclinados para atrapar los últimos chismes. Fue aquí, en medio del cálido aroma del pan recién horneado y el fuerte brumoso de parafina, que Agatha se enteró por primera vez de los extraños hábitos de Milligan. La señora Sedgwick, la comerciante, era una mujer de pocos aires, pero muchas palabras, especialmente cuando se trataba de dispensar chismes. Cuando Agatha pagó por sus hojas de té, la señora Sedgwick se inclinó, bajando su voz.
Ese tipo de Milligan. Odd sort. No fue él. Siempre se deslizaba aquí con esos grandes sobres, susurrando con el señor Winfield como si tuvieran secretos que valía la pena mantener. El interés de Agatha despertó. Se inclinó ligeramente, su expresión neutral, pero su mente ya giraba. ¿Sobres dices?, preguntó, su tono ligero, aunque sus pensamientos eran agudos. La señora Sedgwick, ajustando su delantal, continuó sin dudarlo. Oh sí, llegó con bastante regularidad antes del accidente, pero luego, simplemente desapareció. Ni siquiera pasó por su tabaco habitual. Agatha, su mente girando con las implicaciones, metió su paquete en su bolso, murmurando, curioso, mientras se movía hacia la puerta. Más tarde ese día, Agatha se dirigió a la oficina de su primo Albert Wingfield, en el aeródromo. La pequeña habitación desordenada, llena de mapas y papeles dispersos, reflejaba la tendencia de Albert a enterrarse en su trabajo. Su escritorio, grande y desgastado, era un testimonio de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que podían dar forma al curso de los eventos. Albert la saludó calurosamente, pero hubo un cambio sutil en su comportamiento cuando mencionó a Milligan. Sus manos buscaban entre una pila de documentos, traicionando una energía nerviosa que no podía ocultar. Milligan, no estoy seguro de a qué te refieres, dijo demasiado rápido. Sus ojos se apresuraron a otear una pila de facturas como si tuvieran las respuestas. Agatha, siempre compuesta, se presionó ligeramente. ¿Lo recuerdas? No, un tipo robusto, siempre llevando sobres. La señora Sedgwick me dice que visitó con bastante frecuencia. Albert dudó, su confianza habitual vacilante. Supongo que sí, él vino en ocasiones, sin embargo, nada inusual. La mirada de Agatha se agudizó. «O creo que podría haber sido un poco inusual», dijo, su voz tranquila pero insistente. ¿Qué estaba entregando? La risa forzada de Albert no enmascaró la incomodidad en sus ojos. Solo unas pocas probabilidades. Documentos para el aeródromo. Nada más. La sonrisa de Agatha nunca dudó cuando ella respondió, de hecho, pero parece extraño que se fuera tan repentinamente después del accidente. La cara de Albert palideció, y por un momento, estuvo sin palabras. No sé lo que estás sugiriendo, Agatha, dijo, con la voz apretada. Milligan no estuvo involucrado en nada desagradable. Agatha inclinó su cabeza, su mirada nunca dejó la suya. Sin embargo, era un mensajero. ¿No?, preguntó, su tono tan gentil como una caricia. Las manos de Albert temblaron mientras arrastraba los papeles. Su compostura resbalaba. Si debes saber, sí, dijo a regañadientes. Trajo materiales sensibles, cosas que tuvieron que ser manejadas discretamente. Acordé almacenarlos temporalmente. Eso es todo. Agatha permitió que el silencio colgara entre ellos por un momento, mirándolo de cerca. Una gran responsabilidad, dijo, sus palabras pesadas, con un significado tácito. Albert, incapaz de mirar a los ojos, se ocupó de papeles que parecían repentinamente menos apremiantes. Mientras se excusaba, murmurando algo sobre la necesidad de atender a un asunto urgente, la mente de Agatha continuó corriendo. Ella había vislumbrado una grieta en su fachada cuidadosamente elaborada, y el peso de sus evasiones hablaba mucho. Algo sobre Milligan, y la participación de Albert no era tan inocente como parecía. Las piezas comenzaban a caer en su lugar, y Agatha podía sentir que el corazón del misterio estaba más cerca que nunca. Mientras Agatha se detuvo para observar la entrega de combustible, su curiosidad la llevó hacia el escritorio. Sus ojos ansiosos por comprender cada detalle, no dejaron de recorrerlo. No había nada fuera de lugar en su observación. Después de todo, ella no era la que husmeaba por el bien. Sin embargo, algo sobre el escritorio la atrajo.
específicamente un pequeño cajón en el lado derecho, cerrado con un mecanismo de latón, que atrapó el brillo de la luz de la lámpara. Agatha no hizo un movimiento para abrirlo, pero la presencia de ese cajón cerrado parecía demasiado deliberada para ignorar. ¿Por qué bloquear los papeles en un escritorio que, de otro modo, estaba desordenado y accesible? La pregunta permaneció en su mente cuando Albert regresó. Su mirada inmediatamente se trasladó al escritorio, como si sus acciones anteriores hubieran dejado algo incriminatorio a la vista. Con un movimiento rápido, se interpuso frente al escritorio, su mano descansando protectivamente sobre su superficie. Agatha, es mejor si dejamos este asunto a las autoridades apropiadas, sugirió, su tono demasiado ensayado para ser informal. Agatha le dio una sonrisa débil y desarmadora. Oh, por supuesto, dijo, con su voz ligera, no soñaría con interferir. Pero cuando ella salió de su oficina, y entró en el aire fresco de la tarde, sus sospechas solo se habían profundizado. Las respuestas evasivas de Albert, sus gestos nerviosos, y la presencia de ese cajón cerrado apuntaban a algo que él quería esconder desesperadamente. Y Agatha Marple estaba segura de que las personas rara vez hacían tanto alarde sin ninguna razón. La calle Maple yacía tranquila bajo el sol de la tarde, que se desvanecía, sus filas de casas adosadas georgianas parecían intactas por los misterios girando a puerta cerrada. El número 17, de Encaito, donde residía Rose Whitlock, se destacaba solo un poco. Sus cortinas, dibujadas solo un toque más apretado, los escalones delanteros barridos, con un toque más cuidadoso que los demás. Agatha, con sus pensamientos ahora enfocados, caminó rápidamente por el camino empedrado. Sabía que su próxima visita requeriría un enfoque diferente, sin sondeos más sutiles, sino algo más directo. Cuando Rose respondió a la puerta, su expresión vaciló solo por un momento antes de hacerse a un lado para dejar entrar a Agatha. Esta vez, no había una fiesta en el jardín para enmascarar la atmósfera. El salón, aunque perfectamente dispuesto, se sentía pesado con una tensión tácita. Rose hizo un gesto a una silla, y vertió té, sus movimientos automáticos y rígidos. Cuando finalmente se sentó frente a Agatha, sus manos se doblaron perfectamente en su regazo, la sonrisa que ofreció se practicó, pero no llegó a sus ojos. Señorita Marple, dijo Rose, su voz educada pero custodiada. De vuelta tan pronto, espero que todo esté bien. Agatha inclinó la cabeza ligeramente, su mirada estable. Quería aclarar algunas cosas, dijo de manera uniforme, el accidente en el aeródromo, el paquete perdido, y su desacuerdo con el señor Stokes la noche anterior. La mano de Rose tembló, solo por un momento, la taza de té tintineando ligeramente mientras amenazaba con derramar. ¿Qué desacuerdo?, preguntó, su voz traicionando un toque de inquietud. La respuesta de Agatha fue medida, inquebrantable. El que ocurrió en la posada. Varias personas escucharon, criadas, voces, y Larry. Rose dudó, su compostura se rompió bajo el peso de las palabras de Agatha. Él quería dinero. La voz de Agatha permaneció tranquila, incluso conversacional, mientras presionaba, y le pagaste. La amargura de Rose se filtró a través de sus palabras. Lo que Henry hizo, se ha ido ahora. No vi el punto de exponerlo todo solo por la codicia de Larry. Los ojos de Agatha se estrecharon ligeramente cuando ella preguntó, su tono plano, y no tenía ninguna razón para dañar al señor Stokes. Sí. Una presenta Benny Tromdiode, Muriatri. Rose se recostó, un rubor descendiendo sobre sus mejillas. Pensé que ese sería el final. Por un largo momento, Agatha no respondió, y sus ojos se dirigieron hacia la mesa auxiliar, donde un pequeño reloj de latón
marcaba el paso del tiempo. Su sonido rítmico llenó el silencio. Cada gesto de Rose parecía más fuerte que el reloj, que no parecía percatarse de la creciente tensión. El misterio comenzó a revelarse. Agatha se recostó, sus ojos se estrechaban, mientras observaba la rígida postura de Rose. La sutil contracción de sus dedos traicionaba el apretado agarre que tenía sobre su compostura. «Mencionaste pagarlo», dijo Agatha suavemente, las palabras cuidadosamente medidas, mientras permitía que el silencio colgara en el aire entre ellas. «¿Pero qué pasa con el paquete que llevaba esa noche? El que Milligan trajo al aeródromo. ¿Sabes qué fue de él?» La expresión de Rose se congeló instantáneamente. Su mirada se extendió mientras sus manos se apretaban alrededor de los reposabrazos. «No tengo idea de lo que estás hablando», respondió ella, con la voz apretada, las palabras mezcladas con un borde de defensa. El tono de Agatha permaneció ligero, pero con una clara nitidez en sus palabras. «En realidad», dijo, fingiendo curiosidad casual, «es curioso, entonces, que un paquete tan obviamente importante simplemente desapareciera después del accidente de Larry, especialmente cuando has hecho todo lo posible por proteger el legado de tu esposo». Los ojos de Rose parpadearon hacia la ventana, sus labios presionados en una línea delgada, y por un momento fugaz, Agatha vio un destello de duda, una vacilación que amenazó con romper su fachada cuidadosamente mantenida. Pero luego, tan rápido como apareció, ella sacudió la cabeza. «Estás ladrando al árbol equivocado, señorita Marple», dijo Rose suavemente, su voz casi suplicante. «Ya te lo he dicho, lo pagué, no lo dañé, y no sé nada sobre un paquete». Agatha dejó escapar una sonrisa suave, y no comprometida, su mirada inquebrantable mientras alcanzaba sus guantes, sus dedos lentos y deliberados en sus movimientos. «Gracias, señora Whitlock», dijo con el menor indicio de una sonrisa, su voz fresca y compuesta. «Has sido de gran ayuda». Cuando Agatha se dirigió hacia la puerta, notó que Rose permaneció sentada, sus nudillos blancos contra la silla. La tensión en la sala parecía espesarse cuando Agatha cruzó el umbral, su mente repasando las inconsistencias en la historia de Rose. Al llegar a la calle, el sol de la tarde se había reducido, lanzando la familiar calle Maple en un tono cálido y dorado, pero las sombras en el borde de sus pensamientos se volvían más oscuras, más insistentes. Rose Whitlock sabía más de lo que estaba dejando atrás, y Agatha estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. La pesada puerta de roble del estudio de Albert Winfield se cerró, amortiguando el ruido del bullicioso hogar más allá. En el interior, la habitación se sentía cálida, pero el aire llevaba un ligero aroma a humo de tubería y cuero desgastado. Un fuego crepitó en el hogar, pero la atmósfera permaneció lejos de ser cómoda. Sentados alrededor de la habitación, había 3 figuras, cada una con máscaras de curiosidad educada, pero debajo de sus exteriores compuestos, la tensión enrollaba como un resorte listo para romperse. Agatha Marple se sentó en un extremo de la habitación, su postura impecable, su compostura inquebrantable. En sus manos enguantadas, sostenía un pequeño cuaderno, sus páginas llenas de escritura ordenada y precisa. Ella miró a su alrededor al grupo reunido, Larry Stokes, que se movía incómodamente en su asiento, Rose Whitlock, cuya elegancia habitual estaba empañada por una corriente subterránea de ansiedad, y Albert, cuyo comportamiento jovial parecía estar al borde de la desesperación. «Gracias a todos por venir», comenzó Agatha, su voz tranquila pero firme, cada palabra deliberada. «Pensé que es mejor que tengamos una discusión franca, dadas las circunstancias peculiares que rodean el accidente». Albert se rió nerviosamente, sus dedos tocando el reposabrazos. «Bueno,
Esperemos que no sea demasiado sombrío. Agatha sonrió débilmente, sus ojos fríos y observadores. Con eso, comenzó a contar lo que había observado, las entregas sospechosas de Milligan, el pesado caso metálico que había desaparecido después del choque, las rutas peculiares que conducían al bosque, y recordó las respuestas evasivas de Larry, el guante faltante atado a Milligan, y las de Rose, sobre el argumento con Larry. Su voz estable y clara agregó, pero juntos, cuentan una historia diferente. La habitación cayó en el silencio, salvo por el crepitar del fuego. Fue un silencio pesado. Los ojos de Albert se entrecerraron, su voz llena de incredulidad. Agatha, seguro que te refieres. Me refiero a exactamente eso, Albert, respondió Agatha, su tono inquebrantable, cortando la tensión en la habitación. Y el que lo orquestó fuiste tú. Los ojos de Larry se dispararon, su respiración se aceleró al encontrar la mirada de Agatha, mientras los labios de Rose se separaban en un débil jadeo, su pulso acelerado. Albert, nervioso y enrojecido, trató de desviar la conversación, pero la voz de Agatha cortó la tensión con cada palabra deliberada y pesada. Hiciste que Milligan entregara esos documentos al aeródromo, ¿verdad? Los sensibles que te vinculaban a una operación encubierta, papeles que, si se hacían públicos, habrían destruido más que solo tu reputación. Sabías lo que estaba en juego, así que te aseguraste de que no llegaran a su destino. Hizo una pausa, observando a cada uno de ellos con atención. La forma más sencilla de hacerlo fue organizar un incidente tan perfectamente orquestado, que destruiría la evidencia más allá de cualquier esperanza de recuperación. La cara de Albert se sonrojó un rojo más intenso, pero sus protestas se debilitaban, el sudor frío que perlaba su frente traicionando su mentira. Eso es absurdo. Su voz se quebró, aunque su nerviosismo era evidente. ¿Por qué haría algo así? Agatha dirigió su mirada a Rose. Es simple, dijo. Tal vez pudiste mantenerlo en silencio, si no hubiera sido por las personas a tu alrededor. Se giró completamente hacia Rose. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. La señora Whitlock no sabotó el avión, pero tenía todas las razones para querer que Larry fuera desacreditado. Ella lo mantuvo distraído, asegurándose de que volara en ese momento específico, su mente nublada, su temperamento alterado. El argumento que tuvieron la noche anterior no fue solo una coincidencia, fue un movimiento calculado, diseñado para mantenerlo fuera de balance, enojado, sin poder cuestionar las opciones que se le presentaron antes de despegar. Drew se quedó rígida, abriendo la boca para defenderse, pero no llegaron palabras. Sus manos temblaban en su regazo, mientras el peso de las acusaciones de Agatha la hundía. Larry, con los ojos muy abiertos, miró alternativamente a Rose y Albert, antes de decidirse por Agatha. Su voz vaciló. Ambos contaban con mi reputación de imprudente. Me necesitaban para que el choque pareciera un accidente. Agatha elevó la voz, su convicción inquebrantable. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente se entierre. Un largo silencio siguió a sus palabras, una tensión tan densa, que parecía que podría cortarse con un cuchillo. El crujir del fuego en la chimenea parecía más fuerte ahora, amplificando la quietud opresiva. Agatha dobló su cuaderno con un sonido nítido, colocándolo cuidadosamente en su regazo antes de inclinarse hacia adelante. Su voz suave pero firme. Las mentiras siempre dejan rastros, Albert. Puedes destruir la evidencia, pero no puedes borrar los pasos que conducen al fuego. Larry se quedó inmóvil, la confusión y la incredulidad marcadas en su rostro, mientras la mirada de Rose caía sobre sus manos, el temblor en sus dedos traicionando su exterior tranquilo. Albert se desplomó en su silla,
su bravuconería se desvaneció, sus ojos fijos en el suelo como si buscara consuelo en su vacío. La expresión de Agatha se suavizó brevemente, pero su voz permaneció estable mientras se dirigía a Rose, alisando sus guantes y ajustando su sombrero. Confío en que no tendremos más accidentes, señora Whitlock. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, sus movimientos fluidos controlados. Con una última mirada medida hacia atrás, salió al aire fresco de la noche, la puerta haciendo clic tras ella con firmeza. Afueras, en Maple Street, las lámparas brillaban, arrojando largas sombras sobre los adoquines. Agatha hizo una pausa, respirando el aire fresco de la noche, el aroma de la tierra húmeda y los árboles distantes mezclándose en la tranquilidad. El misterio se había resuelto, pero dentro de ella, sabía que esto era solo el comienzo. Había más secretos, más mentiras aún por descubrir, y más verdades que esperarían salir de la oscuridad. La gran puerta de roble se cerró detrás de ella mientras caminaba por el sendero, su mente ya centrada en lo que vendría después. La noche sostenía sus secretos con firmeza, pero Agatha Marple sabía la verdad, por más difícil que sea de alcanzar, siempre encontraría una manera de revelarse. El tenue aroma al humo de madera y la tierra húmeda permanecían en el aire, mezclándose con la fría brisa nocturna que barría Maple Street, donde la quietud habitual regresaba, aunque con un aire innegable de inquietud. El drama dentro del estudio de Albert Wingfield había terminado, pero las ondas de sus consecuencias apenas comenzaban a extenderse. Al otro lado de la calle, Larry Stokes estaba junto a la puerta de los brazos del ferrocarril, su postura generalmente segura ahora desplomada, una pequeña bolsa descansando a sus pies. Se levantó cuando Agatha se acercó, su voz baja, casi un susurro. Señorita Marple, comenzó, sus palabras pesadas con la gravedad de su renuncia. Creo que no me quedaré aquí mucho más tiempo. Agatha lo miró detenidamente, su tono neutral, pero afilado como siempre. ¿Qué harás ahora? Larry se encogió de hombros, sus movimientos lentos, como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. Comenzaré de nuevo, en algún lugar nuevo supongo, en algún lugar donde nadie me conozca. Parece mejor para todos. Agatha asintió, aunque sospechaba que Larry se había estado preparando para algún tipo de condena. Sin embargo, no ofreció ninguna. Sabía que Larry no era un hombre malo, no realmente. Simplemente había sido atrapado en la red enredada de las maquinaciones de otros, su destino condicionado por fuerzas fuera de su control. Aún así, sabía que su partida traería alivio a algunos y decepción tranquila a otros. Maple Street siempre había sido un lugar que guardaba secretos, pero con Larry yéndose, se estaba liberando de las cargas que aún podrían haberlo pesado. Más arriba, las cortinas del número 17 se cerraron con fuerza, sellando a Rose Whitlock detrás de la fachada impecable que había creado para sí misma. Una vez un brillante accesorio del pueblo, Rose ahora se retiraba, su estrella social atenuada por el escándalo. Agatha la imaginó sola en su salón, tomando un vaso de jerez, la luz del fuego parpadeando, arrojando sombras a través de la habitación. La implicación de Rose en el esquema de Albert había sido más circunstancial que maliciosa. Sin embargo, la mancha de sus elecciones permanecería mucho después de que los susurros del escándalo se desvanecieran. Agatha dudaba de las fiestas de jardín que una vez llenaron su calendario. Volverían pronto, pero el escándalo tenía una forma de drenar el brillo incluso de los más brillantes de la socialidad. Cuando Agatha llegó al aeródromo, encontró a Albert esperando cerca de la puerta. Su figura se encorvó ligeramente, como si fuera agobiada por algo invisible. Sus manos estaban enterradas profundamente en los bolsillos de su abrigo, su postura pesada, casi desesperada, como si se aferrara a los últimos vestigios de la vida que alguna vez había conocido.
Agatha, comenzó, su voz agrietada con emoción suplicante. Debes entender, nunca quise que las cosas se salieran de control. Solo quería proteger el aeródromo. La aldea lo necesita, lo necesitaba. Los trabajos, los visitantes, pensé que estaba ayudando. Agatha lo consideró con una mirada fría y estable. La acción, repitió, su voz tranquila pero firme. Al organizar un accidente, al destruir documentos que temías que pudieran exponer la verdad, la cara de Albert estaba pálida bajo la luz de la luna, y parecía encogerse debajo del peso de sus propias palabras. No lo pensé, admitió, sus ojos buscando en los suyos desesperadamente. Actué por miedo, pero fue por el bien mayor, lo juro. El bien mayor, se hizo eco de Agatha, su tono lleno de incredulidad tranquila. Ella lo estudió por un momento largo y tenso, el silencio extendiéndose entre ellos como un cable tenso. Eso puede ser así, Albert, dijo suavemente, su voz ilegible, pero no es mi lugar decidir eso. Hay autoridades más adecuadas para sopesar tus intenciones contra tus acciones. Cuando las palabras colgaban en el aire, los hombros de Albert cayeron en derrota, los últimos restos de su desafío desmoronándose antes de la resolución constante de Agatha. El peso de la noche, de los secretos expuestos y las verdades desenterradas, presionó en gran medida sobre ambos, y aunque el misterio se estaba desmoronando, Agatha sabía que esto estaba lejos del final. Siempre habría más mentiras para descubrir, más sombras para perseguir, y más verdades que surgirían cuando fuera el momento adecuado. La expresión de Albert vaciló cuando el peso de las palabras de Agatha se hundió. No puedes, comenzó, su voz, temblando con un toque de desesperación, pero la respuesta de Agatha fue tranquila, casi definitiva. Entonces tengo que hacerlo, dijo simplemente, su tono inquebrantable. La verdad debe salir por el bien del pueblo tanto como el de cualquiera. Albert dejó caer su mirada, sus hombros cayeron bajo la carga invisible de culpa y arrepentimiento. Supongo que es justo, murmuró, las palabras apenas escapaban de sus labios, teñidas de tristeza tranquila. Cuando Agatha se volvió para irse, no había sentido de triunfo, ni satisfacción en la victoria que se había ganado. Solo una resolución solemne e inquebrantable se estableció dentro de ella. Ella entendió las motivaciones de Albert, incluso simpatizaba con su miedo a la exposición, pero sabía que la simpatía no equivalía a la justicia, y la justicia, como había aprendido hace mucho tiempo, nunca fue tan simple como parecía. Cuando Agatha llegó a su propia puerta principal, el aire se había vuelto más frío, mordiendo y afilado, un recordatorio de que la noche estaba lejos de terminar. Se detuvo en el paso delantero, mirando hacia la calle Maple, ahora poco iluminada. El pueblo siempre había parecido sereno, casi idílico, con sus casas vírgenes y residencias gentiles, donde todo parecía meticulosamente en su lugar, pero los eventos de los últimos días habían desentrañado algo mucho más oscuro al acecho debajo de esa superficie pulida. Codicia, desesperación, orgullo. Estos no eran vicios que pertenecían a extraños. Vivían aquí entre amigos y vecinos, se demoraron en las sombras de cada cortina bien dibujada, en cada mirada apresurada intercambiada por una habitación llena de gente. Agatha abrió su puerta, y entró en la calidez de su sala de estar, pero incluso cuando el calor reconfortante la rodeaba, su mente permaneció atrapada por las revelaciones de la noche. Se hundió en su sillón, una taza de té en la mano, la quietud de la habitación no ofreciendo consuelo a las preguntas que continuaban girando dentro de ella. Una breve sonrisa tiró de sus labios, mientras reflexionaba sobre la complejidad de la naturaleza humana, lo infinitamente fascinante que era, tan enredada, tan contradictoria. Justicia, discreción, comprensión, nunca fue clara, ¿verdad? Sin embargo,
Tal vez eso fue lo que hizo que la vida fuera tan intrigante. La lucha constante de ver a través de la red de mentiras, desenredar los hilos, y si tuviste suerte, echar un vistazo a algo parecido a la verdad. Cuando el reloj dio 10 y la casa se acomodó en un tranquilo silencio más profundo, Agatha dirigió su atención a su tejido. El suave clic de las agujas era el único sonido en la habitación, un ritmo suave que acompañaba sus pensamientos. Para esta noche, al menos, este misterio en particular se había resuelto, pero ella sabía mejor que la mayoría que los misterios nunca terminan realmente. Siempre hay más, al acecho justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para revelarse. Y Agatha, siempre vigilante, estaba lista para descubrir lo que fuera oculto a continuación.